Es defensor del medio ambiente, tanto en el Estado como a nivel nacional. Fuerte aplauso para el doctor Gerardo Pérez Muñoz. Solicito poner mucha atención al señor doctor Gerardo Pérez Muñoz. Quítenlo del doctor, Gerardo Muñoz. A ver si ya está. ¿Qué tanto sabemos de la deuda pública? Bien. Aparte, pero ¿qué tanto sabéis de dónde viene, cómo inicia? ¿Es nada más reciente o no es reciente? ¿Cuánto debe nuestro país en este año? En la administración de López Obrador que acaba de terminar, ¿cuánto es lo que debe el país? Cerca de 16 billones de pesos. Billones, no millones, billones. Miles de millones de pesos. Y tiene eso algo que ver con los derechos humanos o no tiene nada que ver. Tiene que ver o no tiene nada que ver con nuestro derecho a la salud, al medio ambiente, al agua, al trabajo, a la vivienda. O no tiene nada que ver y son cosas separadas. Si uno lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, vamos a ir en el primer artículo. Hay una palabra muy significativa, la de dignidad. Todos los humanos tenemos y nos merecemos dignidad. Realmente, y esta sería la primera pregunta, ¿realmente estamos viviendo una vida digna bajo este sistema? Para algunos dicen que no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con esta vida? Y vuelvo a insistir, entonces, ¿qué tiene que ver la deuda pública? ¿Y de dónde viene? Y vamos a iniciar de una gente que estuvo aquí en Puebla, piense, curiosamente, en 1804, subió a El Foco, subió a Lista e hizo una investigación de recolección de flora y fauna del Valle de Puebla, en varias partes del mundo. Se fue hasta la isla Galápagos, era alemán, Alexander von Humboldt. Y él decía, chequen el año, México es el país de la mayor desigualdad de la tierra. ¿Cuántos años han pasado de 1804 a la fecha? ¿Y en qué ha cambiado la situación? ¿Sigue habiendo pobreza en México o ya no la hay? ¿Sigue habiendo marginación o ya acabó? Los compañeros que quieran pasarse hacia el frente para que puedan ver mejor o hablar. Y decía él que en ninguna parte del mundo era peor o más espantosa la distribución de la riqueza. ¿Tiene algo que ver con estos días? ¿Qué pasa con las cinco gentes más ricas de México? ¿Quiénes son? Carlos Slim, Germán Larrea Mota Velasco. El otro es el dueño de Televisión Azteca que no quiere pagar impuestos, Ricardo Salinas Pliego. El otro es un minero de Coahuila, el rey del cobre, y una mujer
Aranino y Kamala, que era la dueña de cervecería de su modelo. Ellos cinco concentran la riqueza de 60 millones de mexicanos. Solo cinco personas. Si vamos a los 14 hombres y mujeres más ricos del país, tienen ya la riqueza del 90% de mexicanos y mexicanas. Con eso nos damos cuenta cómo se ha concentrado la riqueza en muy pocas manos, pero se ha socializado la miseria en la gran mayoría del pueblo mexicano. Esto fue lo que dijo Confucio. Y el Papa Francisco, en una de sus encíclicas, mencionaba que no se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. Laudato Si, la encíclica del Papa, y tiene otra encíclica que me parece muy valiosa, que ojo, no es una encíclica solamente para la gente que es católica, es para todo el mundo que las pueda leer. Con eso quiero iniciar adelante. Y vamos a ir viendo cómo ha evolucionado la deuda pública. ¿Cómo nace México? En realidad, la independencia de México se da en 1821. Es cuando se firma ya el acta de independencia nacional. Y nacemos, desde que nacemos como México. Antes México como país, como nación no existía. Nacemos como una nación endeudada. Sí, el Congreso, el Constituyente, del 1824, que además es cuando se expide la primera Constitución General de la República, se menciona y se reconocen las deudas contraídas en la nación mexicana por los virreyes hasta 1810. ¿Qué significa eso? Significa que cuando se firma el acta de independencia de México, se le tuvo que indemnizar a la corona española, darle lana por 300 años que no tuvieron colonizados para darnos la firma de independencia. Eso es lo que significa este acto. Esto fue aquí en Córdoba, de los tratados de Córdoba, cuando se reconoció la independencia de México. Todavía lo firmó Agustín de Iturbide. Entonces, como vemos, la deuda pública no es nueva. El total de las deudas contraídas con el gobierno de la colonia, de la Nueva España, con el gobierno de la metrópoli, es decir, con España, entre 1780 y 1820 eran de 40 millones de pesos. Ojo, hoy se nos puede hacer muy poco 40 millones de pesos. Solo que en ese entonces el peso mexicano valía más que el dólar. ¿Por qué? Porque estaba respaldado nuestro país por la producción de plata. Éramos el primer productor de plata en el mundo. Teníamos mayor nivel, nuestra moneda tenía mayor nivel que el dólar, que la libra, que cualquier otra moneda del mundo. Mira, y luego cómo nos empezamos ya a endeudar.
En el 1824 es cuando se solicita el primer crédito fiscal, la primer deuda, a un banco de origen inglés, al banco Goldsmith Company. Y fue un préstamo por 5.7 millones de pesos y yo terminamos pagando 16 millones de pesos. Es 2 veces más de lo que nos prestaron. Eran ya intereses usureros los que se estaban dando. Y en 1825 México pidió unos préstamos por 16 millones de pesos o 3.2 millones de libras esterlinas. Nuestro país, y lo que realmente recibió fueron 6.5 millones de pesos y se comprometió a pagarlo en un lapso de 30 años. Esta deuda, 44.8 millones de pesos fue lo que se terminó pagando. 16 millones en capital, más 28 millones en interés. En el siglo XIX los ingleses eran ingleses judíos, para ponerlo claro, eran los que realmente controlaban, empezaban ya a tener el control de la banca financiera internacional. Goldsmith es un banco judío inglés. Si se están aburriendo, me dicen, ¿eh? La primera intervención francesa no fue hacia 1862, y este fue un pretexto para intervenir en México. Se llamó la Guerra de los Pasteles en 1838. Y un dueño de un restaurante, siendo presidente Santana, dijo que los soldados se habían comido un bonche de pasteles. Por eso se les conoció como la guerra de los pasteles, que se los comieron sin pagar la cuenta del restaurante. Por este hecho, México le tuvo que pagar a Francia 600,000 pesos de indemnización de la guerra de los pasteles. Los franceses también querían un pago por el bloqueo. Antes de entrar a la capital hicieron un bloqueo en el puerto de Veracruz. Ojo, ya empezaba a subir Napoleón por el emperador francés. Esto se conoce como la primera intervención francesa. Ya en la segunda intervención francesa, con Benito Juárez en la presidencia en 1861, se hizo, fíjense bien, para cuando ahora se habla de suspensión de la deuda, del pago de la deuda, y saltan todo el mundo, no nos pueden intervenir. Benito Juárez, aparte de Guadalupe Victoria, en 1821, es los primeros que decretaron una suspensión de pago de la deuda pública. Y el país no se deshizo, ni se detuvo, ni mucho menos. Pero esto fue pretexto suficiente para la intervención de Francia en México. A Inglaterra reclamaba, porque estaba España, Francia e Inglaterra, eran las tres fuerzas, las tres potencias que pedían el reclamo del pago de la deuda. México
Inglaterra reclamaba 70 millones, Francia 27 y España 10. Al final solo se quedó Francia y el pretexto fue la deuda. A esto se le llamó a esta unión entre dos países la Convención de Londres. Y tras la guerra, no nos se pasaron. El pretexto para invadir México y poner a Maximiliano de Habsburgo era un vil pretexto. ¿Cuál era realmente en términos estratégicos lo que quería Maximiliano? Quedarse con la Alta California, es decir, hacer de México un imperio francés para arrebatarle a México otras partes que después nos quitan los gringos, pero para hacer lance contra los gringos. Era la presencia imperial de Francia en América Latina. Ya tras la guerra de reforma, Emiliano, él contrajo muchas deudas, se endeudó hasta no tenía, y la deuda ascendía a 281 millones de pesos. Querían que Juárez reconociera su deuda y le pagara esas deudas al imperio francés. Evidentemente, Juárez nunca aceptó esto y hacia 1886 el país estaba totalmente devastado, se pidió una nueva deuda. Y esta deuda se saldó con la mitad de los ingresos del gobierno federal. En vez de que la deuda se fuera para reconstruir reconstruir México, fue una fuga de capital hacia el imperio francés. Los adeudos que le exigían Juárez pagar eran 450 millones de pesos y lograron bajarla 84 años. ¿Por qué es importante esto? Porque se reestructuró la deuda. Al reestructurarse, se baja el pasivo del activo que se conoce de las deudas públicas. Y déjenme hacer un paréntesis. ¿Saben ustedes quién trajo la lucha libre a México? No, Maximiliano de Habsburgo. A él se debe la lucha libre en México. Pero no solamente eso, que hay claroscuro que los personajes. Era toda una ley en México debería de haber comida típica mexicana. Por obligación, si no eran limitados los restaurantes. Otra cuestión que también quieren que la tengamos muy olvidada. Fue el primero que se entrevistó con los pueblos o tribus del norte del país, con yaquis, Otan, Quiligua y Cucapá. Hay fotos en el Archivo General de la Nación que parece que están escondidas, que nadie las quiere dar a conocer. Era mano, ¿no? En esta interpretación muy maniquea de la historia adelante. Bueno, luego nos pasan a traer los crímenes con el Tratado Guadalupe-Hidalgo. ¿Qué fue el Tratado de Guadalupe-Hidalgo? Pues que los gringos se quedan con el 52% del territorio que tiene Arizona, las Californias, Nuevo México, etc. Y esto representaba
del 52%. Así era nuestro país. Antes, fíjense de dónde llegaba. Antes de la intervención norteamericana. ¿Cómo queda México después de que nos quitan el territorio? La mitad, era más de la mitad del territorio nacional. Esto lo hizo, se dice, hay una leyenda, que para que se firme el tratado Guadalupe Hidalgo, agarraron a Santana en un motel con una mulata, en un hotel, no había todavía moteles, con una mulata en Tijuana. Y ahí desnudo me hicieron firmar el tratado Guadalupe Hidalgo y que andaba con sus tragos y firmó sin ningún problema, ¿no? Firmó más de la mitad del territorio. Pero no solamente eso, Estados Unidos pidió resarcir los daños, sobre todo para ellos eran daños. No había fronteras como tales en donde los pueblos indígenas ahora son binacionales, pero en un solo territorio. Pongámoslo ya aquí, alguno de ustedes ha de haber escuchado a Jerónimo, ha de haber escuchado a otros líderes indígenas. Bueno, pidió 15 millones de dólares por reparación de daño. Evidentemente se le pagó. A ver, y la deuda de los políticos liberales y conservadores también. Esto era lo que les decía de Guadalupe Victoria. Este es algo que también está como oculto en nuestra historia. ¿Saben ustedes quién fue el segundo presidente de la República de México? ¿Qué pasó con esa historia? ¿Quién fue? No, ¿quién dijo Vicente Guerrero? Vicente Guerrero. Y saben que Vicente Guerrero tenía padre náhuatl y madre mulata. ¿Qué quiere decir eso? Vicente Guerrero hablaba el náhuatl. Pero eso tampoco nos lo dicen en los libros del texto. Era otra paréntesis. Bueno, ¿y cómo se comportaron liberales y conservadores? Guadalupe Victoria era del norte del país, no era su nombre real. Utilizó ya el de Guadalupe Victoria cuando se metió a la lucha armada por la independencia. La paridad del dólar con el peso era 1:1. Y obviamente el billete verde hacia 1859 se pagaba en 92 centavos por dólar. Y Lucas Alamán era de la parte conservadora, siempre estuvo a favor de que o nos uniéramos, nos absorbiera un país europeo o bien Gringolandia. Adelante. Durante el porfiriato de 1876 a 1911, en los primeros años de Porfirio Díaz, se reconoció que la deuda de México era de 191.385.781 pesos. Chequen bien ese dato, estamos hablando ya al inicio de la revolución, por lo que viene más adelante. Para 1910, la deuda ya alcanzaba 441 millones de pesos. Con Porfirio Díaz
se realizó la primera devaluación de nuestra moneda. Pasó de valer 1 a 1 con el dólar a valer $2 pesos por dólar. Y entre 88 y 1911, México pagó ya 200 millones de pesos en intereses, nada más en intereses y en reembolso del capital. Esto alcanzaba ya la cifra de 578 millones de pesos. Todo esto, nuestro país, como ven también, nace endeudado en la Revolución Mexicana. Adelante. Adelante. Este es el periodo porfirista. En 1870 la deuda se estimaba en 120 millones de pesos. Esta parte roja era lo que se le debía al extranjero y cerca de 40 millones era de la deuda interna, era con accionistas mexicanos, como ahora se está dando. Él también, en enero de 1882, esto tiene que ver con algo que maneja la compañera Araceli González Moyao, que está ahorita en Colombia, se está discutiendo los bonos bursátiles verdes. Bueno, en 1882 se emiten los primeros bonos, es decir, es papel que se puede cobrar en el tiempo, pero dan una mayor tasa de interés. Se pone en el mercado deuda, la ponen los gobiernos. Y para ese año también se crea la Dirección de Deuda Interior. Ya se empezaba a manejar conceptos financieros y monetarios o Porfirio Díaz, y era obvio puesto que su gobierno estaba compuesto por los llamados científicos. ¿Quiénes eran los científicos? Era gente de la aristocracia mexicana que había salido a estudiar particularmente a Francia o a Inglaterra. Entonces, hoy les llamamos neoliberales, pero en ese momento ya había también neoliberales. Y en Londres, una agencia financiera era donde se realizaban estos intercambios. Adelante. En la Revolución Mexicana, ¿cómo nos fue? Sale en el régimen porfirista con 441 millones de pesos, más 40 millones de pesos contratados por De la Barra, que fue el interino de Díaz, y Madero, y Francisco y Madero. 16 millones de libras esterlinas que fueron contratadas por el sátrapa victoriano Huerta, que fue el que mandó matar a Madero, suma que no reconocieron ni Villa, Zapata, ni ninguno de los revolucionarios. Y después del estallido de la revolución, ahí se suspende nuevamente el pago de la deuda pública. Francisco Villa, este es un dato que me parece clave para los que dicen que apenas empieza a reconocer el problema de la deuda pública. En Naco, Sonora, proponía ya desde ese entonces, estamos hablando más o menos de 1919-1920, la abolición de la deuda pública. Esto traía juego con lo que también hicieron Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, que ellos desde 1901 ya habían declarado que México no pagará ni un quinto.
pero además proponía la nacionalización de las líneas, Pancho Villa, las líneas férreas, cerrar la frontera con los Estados Unidos y promover la industria nacional. Va de nuevo a quedar. Bueno, el segundo de a bordo de Marcelo Ebrard, que actualmente es el secretario de Economía del gobierno de Claudia Sheinbaum, se acaba de quitar la máscara. Acaba de declarar claramente y dijo que qué bueno que México es la manufactura de los gringos. Textualmente esto lo dijo antier, y que en consecuencia lo peor que le puede pasar a México era ingresar en el bloque de los BRICS. Nos quedamos como país manufacturero del Tratado de Libre Comercio, particularmente con los gringos. Con Pancho y Madero se hicieron un préstamo de $10 millones. Con Victoriano Huerta fueron de 8,2 millones de libras esterlinas, y Carranza y todos los constituyentes. ¿Cuándo fue la reunión constituyente? Los que hicieron o redactaron la Constitución de 1917, que está vigente. ¿Cuándo fue? No. ¿Y en dónde fue? La primera convención, ¿no? Fue en Aguascalientes, fue en 1914. Y ojo, para que los que piensan que la revocación de mandato es nueva, es súper chingona y la acabamos de descubrir, no. Quien era el presidente de la convención era un general zapatista. Fíjense hasta dónde llegaban en términos de la consecuencia política. Siendo zapatista, teniendo prácticamente el control de la convención, solo por infringir una parte del reglamento de la convención, los propios zapatistas, aliados con los protagonistas, lo bajaron del poder. Fue la primera revocación de un mandato popular que se conoce. Pues no es nueva algunas cosas que no la quieren hacer aparentar o pasar como novedosas. Adelante. Con Álvaro Obregón y los tratados de Bucareli. Eso todavía, ese tratado o acuerdo de Bucareli, todavía lo estamos pagando, todavía lo estamos sufriendo. Y fue justamente cuando Álvaro Obregón estaba ya en el poder, se empezaba a hablar de que los revolucionarios se habían bajado del caballo y ahora gobernaban. ¿Qué fue el acuerdo de Bucareli? Un acuerdo entre Estados Unidos y México firmado en 1923 y fue publicado en 1924. Ojo, ¿qué dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento? Ni madre. Para abajo el tratado. ¿Qué hizo Obregón? Corrió a todos los ministros para que fuera aprobado. Ese era el autoritarismo. Y los estadounidenses reclamaban cosas. Nuevamente reclamaban que se habían dañado propiedades de personas gringas en el territorio nacional, se habían dañado pozos petroleros, particularmente los que había en el Ébano, Veracruz, en San Luis Potosí, en Veracruz, etc.
y sobre todo un punto redactado en la Constitución del 17, que afectaban evidentemente los intereses norteamericanos en México. Nuevamente, es como si estuviéramos, esta película la estamos viendo hoy de nuevo, referente a la propiedad del petróleo, pero también de las minas, pero también de la tierra, pero también del agua, pero también de los bosques. La Constitución tenía un acento social inicialmente y mencionaba la expropiación de tierras, artículo 27 constitucional, y su reparto entre los campesinos. Y también es una de las constituciones más avanzadas en su tiempo, reconocía la propiedad pública, es decir, la Constitución mexicana reconocía la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. Bueno, eso ni Lenin lo tuvo. A Obregón llegó con muy poca legitimidad al poder y le urgía que lo legitimara el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en este marco se da justamente el Tratado de Bucareli y se firma, pero hay acuerdos secretos que apenas están desclasificándose en los Estados Unidos. ¿Cuáles? México no podía producir ni un tornillo que fuera mexicano. México no podía producir maquinaria para petróleo mexicano, para ferrocarriles, etc., que son los llamados acuerdos secretos de Bucareli y que hoy están ya siendo desclasificados en los Estados Unidos, no en México. En 1930 los extranjeros reclamaban una indemnización a México por los daños sufridos por los revolucionarios, sobre todo por la afectación a las grandes a los latifundios en manos de los gringos, y reclamaban 1.400 millones de pesos. Adelante. Esa no es mi. La disposición, esto es importante, cómo se redactó el artículo 27, fracción cuarta. Establecía que el dominio directo de la emisión sobre el petróleo no se aplicarán a los ciudadanos y las compañías estadounidenses durante un periodo mínimo de 15 a 25 años. Formaba parte de los acuerdos secretos, renunciando la soberanía energética. Y bueno, ahí se ve quienes dominaban la exploración, explotación y producción de petróleo en México: los ingleses, los holandeses y las empresas norteamericanas. El segundo punto es, en el caso de transcurrir de 15 a 25 años, se establecía en una cláusula anterior que el gobierno mexicano aplicase una legislación petrolera como entidad gubernamental que se haga cargo del petróleo, deberá contratar por lo menos el 80% de su suministro, asistencia técnica requerida y demás servicios relacionados a compañías norteamericanas por tiempo indefinido. Igualmente, en los ferrocarriles
en este tratado oculto decía que el gobierno de México se obligaba a sustituir con el tiempo los ferrocarriles por una red carretera nacional. ¿Quién llevó a cabo esta obra? ¿Qué presidente de la República lo llevó a cabo? Cuyo suministro, asistencia técnica, etcétera, etcétera, iban a ser norteamericanos. Los vehículos de transporte y vehículos, el 80% importados de Estados Unidos. ¿A qué presidente de la República se le llamó Mr. Amigo? Ya estamos hablando de los 40. Se llamaba Miguel Alemán Valdés. Su hijo es el dueño de Interjet, ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velázquez. Adelante. Y sigue la mata dando. En Estados Unidos era gobernado por John Calvin Coolidge. Y durante un periodo mínimo de 25 años se abstendría el gobierno de México a llevar a cabo cualquier proceso de industrialización. Ojo. Y bueno, en reciprocidad, como los gringos son muy amables, se comprometían al reconocimiento diplomático de Álvaro Obregón. Solo que hubo un pero. Un expresidente de la República que estaba como secretario de Hacienda en el gobierno de Obregón fue inclusive acusado de comunista y renunció al cargo. Le decían el turco, era del norte también, y fue el que incentivó la guerra cristera en México en 1927. ¿De quién estamos hablando? De Plutarco Elías Calles. A él lo acusó la prensa norteamericana y se oponía a esto, y lo acusó la prensa norteamericana y la prensa mexicana. Hay que checar el Universal de ese tiempo, de comunista, de no ser amigo de los norteamericanos, menos del pueblo de México. Una campaña mediática como la hemos visto durante mucho tiempo, nada más que encuadrada en ese tiempo. Adelante. Ya cuando se aburran me dicen. Y bueno, para que vean todo lo que une. Este protocolo se suscribió en inglés y en español. Y la lengua dominante es en inglés. Aquí la pregunta es cómo en Estados Unidos ya se desclasificó, que en México no se ha desclasificado esto. Para conocer el tratado hay que ir a una universidad norteamericana para conocerlo completo. Este tratado voluntario. Ahorita lo que les decía de Adolfo de la Huerta, como acusan de traidor a la soberanía nacional, y la Suprema Corte, que concedió un amparo a los ciudadanos y empresas de los Estados Unidos, algunos de ellos tuvieron que renunciar. En la deuda y la post-revolución, el convenio Montes-Oca-Lamont es otro convenio, en donde México reconocía una deuda de 267, ya no en pesos, ya empieza a cambiar a dólares, ya no empezamos a ver cómo la economía se dolariza.
y el monto de la deuda disminuyó justamente por múltiples renegociación que inicia Venustiano Carranza, logran reducir la deuda. En 1929, la Gran Depresión, no solo en Norteamérica, hubo también una suspensión del pago de la deuda. Y con Lázaro Cárdenas continuaron la suspensión de pagos de la deuda, pero en reciprocidad no se le dio ningún crédito a México por ningún país. El Wall Street Journal de Estados Unidos publicaba: durante 25 años México ha sido una espina clavada en el corazón de los Estados Unidos. Y de 1940 al 70 empieza a generarse en el país un proceso de industrialización que venía de Carnegie, las carreteras, importar industria norteamericana en México y también europea, y se da un proceso de industrialización y un proceso acelerado de urbanización. En el llamado milagro mexicano, que tiene que ver con la represión, primero ferrocarrilero, médicos, del 1958, maestros, Conocó y demás, hasta 1971, se le llama eso el milagro mexicano. ¿Cuál fue el milagro mexicano? Que México crecía al 6%, cuando Ortiz Mena estaba al frente de la Hacienda. Adelante. Y en México contemporáneo y la deuda pública. Ya nos vamos acercando. Con Luis Echeverría es donde se empieza a desatar la deuda pública. Se incrementó en 4.262 millones de dólares, que fue cuando entró, a 19.600 millones. Esto es 360%. Y empieza ya a representar el 35.3% del Producto Interno Bruto. El gobierno de la abundancia que dijo López Portillo y terminó llorando como perro, hubo ahí nuevamente se expande la deuda pública. Pasa de 87.400 millones de dólares y es un aumento del 240% con respecto a 1976. Y ya en el gobierno de la Madrid, cuando llegan los tecnócratas, él es el que encabeza el primer gobierno de tecnócratas. Él se forma académicamente hablando en Europa y en Estados Unidos. Y la deuda alcanza 185.000 millones de dólares y la inflación llega a cerca de 160%. Es en este periodo que empieza todo el rollo con los pactos de solidaridad económica a congelarse los salarios de los trabajadores. Es más o menos un esquema que se ha seguido. No hemos logrado en México recuperar el poder adquisitivo del salario que teníamos en 1976. Vamos como en el 60% apenas. Y ya dijo Oxfam que para desterrar la pobreza y la pobreza laboral en México, nada más deben de pasar, pues algo así como 100 años, ¿no? De la Madrid pagó 28.000 millones de dólares de deuda externa y aumentó en más de 9.400 millones de dólares a 185.000. Para que tengan
idea de cómo va subiendo esto. Y con Ernesto Zedillo, que él nos deja una deuda eterna. Se va a terminar de pagar en el 2070, que es el Fobaproa, es el gobierno de Zedillo, es el rescate bancario. Es llamado Fobaproa. ¿Cuál era el saldo inicial del Fobaproa? 552.300 millones de pesos. ¿Cuánto hemos pagado de 1998 a la fecha de intereses de la deuda? 1.360.000 millones de pesos. Y la proyección es que esa deuda la pagaré hasta el 2070. Afortunadamente yo ya no voy a estar, pero a lo mejor están mis nietos. Y eso gravita sobre nuestros bolsillos. Nada más en el 2022, 24, perdón, en el presupuesto federal 2024, este año estamos pagando por intereses 62.489 millones de pesos. ¿Cuánto tiene de presupuesto? Les voy a dar dos presupuestos rápidos. Son 2024. Semarnat, donde está con agua, con AFOR, áreas naturales protegidas, cambio climático, etc. El presupuesto de todas estas instituciones es de 70.000 millones de pesos. Estamos por poco nos alcanza. En el caso de pueblos indígenas, que a cada rato declaran su amor a la gente del gobierno por los pueblos indígenas, ¿cuál es el presupuesto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas? 4.000 millones de pesos. Crean la cuenta de a cuánto le corresponde a cada indígena. Si hablamos de que hay 16 millones de indígenas, divídanlo entre esa cantidad. Y es irrisorio. Es nuestro derecho a un medio ambiente sano, ronda por habitante y año en los 17, 18 pesos. Para tener un ambiente sano, agua potable, aire, suelo y demás. Y bueno, hace tiempo, Carlos Marichal, que es el doctor que inicia todo este estudio de la deuda histórica en México, del Colegio de México, mencionaba algo muy cierto. Fíjense el dato. De 1980 al 2000, ¿cuántos años son? 20. México transfirió al exterior 162.000 millones de dólares. 162.000. Ok, hagan la conversión de que el dólar estaba en promedio en 13 pesos y verán cuánto se ha transferido al exterior. ¿De dónde sale ese dinero? De nuestro bolsillo. Pero a diferencia del impuesto sobre la renta, el SAT y demás, nunca dicen que nos están cobrando un impuesto eterno para pagar la deuda pública, que es una cadena que venimos arrastrando todos. Y en el caso del Instituto de Estudios Multidisciplinarios de la UNAM, han mencionado que hasta este momento ya hemos pagado 11 veces el saldo total de la deuda pública interna y externa y no le bajamos casi nada. Adelante. Es un expolio, es otra forma de expolio.
Por ejemplo, Fox, Calderón y Peña Nieto multiplicaron por 5 la deuda pública mexicana. Se pasó de 2 a 10.5 billones de pesos. Calderón y Peña Nieto pagaron alrededor de 3 billones de pesos por intereses de la deuda pública interna, es decir, a los bancos de México, que luego eso lo tienen, lo meten como ganancias y luego lo transfieren a sus matrices en el extranjero, y 80,000 millones de dólares como deuda externa. Cuando llega Felipe Calderón al gobierno de México, los saldos de la deuda del sector público representaban apenas 18.7 del Producto Interno Bruto. Y al salir, le deja a Enrique Peña Nieto, ya quedó en 33.8%. Y cuando sale Enrique Peña Nieto, la deja en 46%. Cuando sale Andrés Manuel del gobierno, la deja en 46.5%. Es decir, no hay una gran variación entre Peña Nieto y Andrés Manuel. Y para este año, ¿cuánto vamos a pagar de intereses de deuda pública? Y aquí viene lo bueno. 1.990.000 millones de pesos. Y una deuda también en dólares de 18,000 millones. Adelante. ¿Por qué no? Ahorita se los explico. En el PET, en el presupuesto 2024, tiene ahí un rubro, dice pago de la deuda, 1.2 billones de pesos. Está bien. Pero si se da uno a lo que son los PIDIREGAS, el pago de intereses de Pemex, el pago de intereses de Comisión Federal, el pago de intereses que lo hizo Fox, que nos dejó las deudas de carreteras, ingenios y demás, lo de los PIDIREGAS lo venimos arrastrando desde Cedillo. La deuda va, este año, ronda 2.3 billones de pesos. ¿Y cuál es la deuda actual en nuestro país? 16.8 billones de pesos. Esa es la deuda que dejó Andrés Manuel, que son 2.6 billones más que con Enrique Peña Nieto, que son lo que ha demostrado Hacienda. Hay otros compañeros que dicen que es. Yo me estoy yendo con los datos duros de Hacienda, que son, a lo mejor hay un subregistro, es cierto, pero hay que demostrar ese subregistro. Andrés Manuel López Obrador, ahí era una de sus falsas promesas de que nunca iba a contratar deuda, sí contrató deuda, por 3.314 billones de pesos en los 5 últimos años. Sí contrató deuda. ¿Quién lo dice? Teoría Superior de la Federación. Es como cuando dijo, no vamos a dar ni una concesión minera más. No, no dio uno, dio 20. Pero son estas entidades que ahora las quieren quitar, a las que hay que acceder en términos de información para saber la meta del planeta. ¿Cuál es el presupuesto para este año? El presupuesto de egresos de la Federación. Todo se va a gastar en este año. 9.600.000 millones de pesos, que representa nada más un aumento del 4.2% con respecto al 23. Ojo con las cifras.
Si la inflación este año está calculada en 4.7, quiere decir que tenemos un menor presupuesto en pesos constantes que en el 2023. No solo no aumentó, bajó. Estas son las trampas también de las finanzas. Y tenemos un déficit de 1 billón, sí, entre lo que ingresa y lo que sale, de 1.693.000 millones de pesos. ¿Qué se supone que ahí se pidió un préstamo? ¿Para qué? Para fondear los programas de Andrés Manuel. Ahora se viene el próximo año de chingadas, que está ya en los criterios generales de política económica 2025, que ya los metió Hacienda. Hay que bajar el déficit fiscal a 3.5. ¿Cómo se va a reducir? Congelamiento de plazas, despido de trabajadores, le van a llamar reingeniería institucional. Porque la idea es bajar 500.000 millones de pesos para bajar el déficit de 5.7, 5.9 a 3.5. Entonces, va a haber menos gasto en algunas dependencias públicas, en vez de que haya más gasto, con todo lo que esto significa. Y bueno, el año pasado, el Congreso le autorizó cerca de 2.000 billones de pesos a Andrés Manuel de deuda. Y esto se pidieron. Y el pago de intereses de la deuda pública, vuelvo a repetir, solo en ese apartado es de 1.263.000 millones de pesos. Esto es lo que estamos pagando, pero en ningún lado dice que estamos chingando tu lado porque estamos siendo un cochinito para pagar los intereses de la deuda pública. Por eso pensamos que no lo pagamos. Adelante. Ahí está el Programa Presupuesto Federal 2024. Presupuesto para adultos mayores, 465.000 millones de pesos. Presupuesto de la SEP, 425.755. Los 11 programas prioritarios de Andrés Manuel, 251.178. La ayuda a Pemex, es decir, el pago de impuestos de Pemex, 180.000 millones de pesos. Los ramos autónomos, el IFE, COFETEL, etcétera, 165.000. El presupuesto del tren, ya ahorita lo vamos a ver. Fíjense bien en esta cantidad, 120.000 millones. Y la Secretaría de Seguridad Pública, 105.838. ¿Alguien lo quiere sumar? Porque todo punto no le llega al pago de la deuda pública. Todo eso no le llega ni siquiera a lo que tenemos que pagar de intereses de la deuda pública, para que veamos la gravedad del asunto. Adelante. Ahora, ¿cuáles son los derechos sociales enunciados en la Constitución? El primero, que ojo, uno de los más priistas de Morena, que es Adán Augusto López, lo quiso modificar ayer, con todo lo que esto significa. El artículo primero constitucional, que llevó por lo menos 30 años de lucha para reconocer
que actualmente se tuviera la perspectiva de derechos humanos en todos los ámbitos de la administración pública federal, estatal y municipal. Tengo entendido que hoy, por todas las protestas que hubo a nivel nacional, retiró la propuesta, no porque quisiera, porque ya estaba haciendo un escándalo también en todo el mundo. Esos son los priistas de Morena. Y que tiene que ver con el derecho a la no discriminación. Los párrafos primero, segundo y tercero obligan a los gobiernos en los 3 niveles a respetar los derechos humanos. Y el primero se llama bloque, el bloque de constitucionalidad y el bloque que tiene que ver con los tratados internacionales que México ha firmado en el extranjero y que forman parte del cuerpo de leyes. Y en el artículo segundo están enunciados los derechos de los pueblos indígenas. En el tercero, el derecho a la educación. Y ojo, que eso lo pasamos por alto. Una concepción de la democracia que va más allá de los partidos políticos, que dice que la democracia es no solo un régimen político, sino es también una cultura de todos los mexicanos. El artículo tercero ya lo enuncié. El cuarto, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a una vivienda digna, el derecho superior de la niñez, el derecho al acceso y disfrute de los bienes culturales y el derecho al deporte. Esto es lo que está en el artículo 4 constitucional. ¿Cómo vamos a hacer? Y bien dicen los priistas que el amor se demuestra en la nómina. ¿Cómo vamos a hacer y ejercer estos derechos si no hay dinero para poderlos ejercer? Es una contradicción. Se escucha muy bien en la Constitución, pero lo dejas cojo a un derecho cuando no le das recursos para poderlo ejercer. Adelante. Voy a tratar de irme más rápido. El derecho a una pensión, ¿qué es la pensión que está dando adultos mayores, la beca para estudiantes, el desarrollo integral de las personas jóvenes? Y ojo, un derecho poco ejercido como ciudadano. Llegamos a nuestra casa y nos quejamos de madre o con los amigos, cómo lo vemos mal y demás. ¿Cuántas veces hemos ejercido por la vía jurídica el derecho a la información? O nunca, o pocas, o a lo mejor no conocíamos que tenemos derecho a la información. El 123, que tiene que ver con el derecho al trabajo, y el derecho, o luego se dice, bueno, estas cámaras empresariales, no son cámaras empresariales, son sindicatos, tienen derecho a sindicalizarse igual que los obreros y los trabajadores, y está en el artículo 123. Adelante. ¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo al respecto? De la OIT? Se debe de tener un inspector laboral cada 15,000 trabajadores. En México solo se cuenta. Hay 60 millones de trabajadores. En México solo se tienen 450. Les comentaba ayer cuántos inspectores del agua hay a nivel nacional para más de 400,000 concesiones.
143. Esto es ridículo. En Puebla tenemos más de 15,000 concesiones del agua. Hay 3 inspectores. Y ojo, han visto el corredor de Xox, de todo San Martín y demás, lo conocen muy bien. Bueno, ahí se trabaja, hay fábricas textiles también en esta parte. ¿Cuántos inspectores laborales ambientales tiene la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado? Ni uno. A nivel nacional hay 3 para todas las fábricas textiles. Sí se requiere porque utilizan solventes químicos y demás. Y lo que hacen las fábricas es tirarlo a la alcantarilla. Adelante. Y bueno, ¿cómo está? Tenemos el pastelote y cómo está repartido el pastel de la riqueza en México. ¿Quién se lleva las ganancias? ¿Cuántos corresponden a salarios? 27. Y la mayor parte del pastel se le están llevando los empresarios. La mayor tajada del pastel de la riqueza es para empresarios, no para los trabajadores. Eso es a lo que me referí hace rato en el último informe de Oxfam, que si queremos erradicar la pobreza y la miseria en México, ¿no?, se requieren 100 años, ¿no? El pago de intereses y el gasto, eso es lo que está en la pelea, en la lucha. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que se llaman DESCA, No es solo de que ya llegó la policía y me madrió en lo personal. No, es que cómo se está garantizando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El gasto en educación pública ya lo vimos. El gasto en salud para este año 96,000, cerca de 97,000. El gasto en cultura 16,764 millones. ¿Cuánto dijimos que era el pago de intereses del Fobaproa? 63,000 millones. ¿Cuántas veces es el pago de intereses del Fobaproa el gasto total para cultura? Es por lo menos 4 veces más. Para medio ambiente, ramo 16 este año se van a ejercer 70,245 millones. Ok, está bien. Nada más que con agua se lleva 62,674 millones. Pero como con agua no es importante, a con agua le bajaron del 2003 al 2024. El año pasado le dieron 68,480. Ayer usted me hizo una pregunta sobre el cambio climático. No recuerdo. Sí. No, yo hice O alguien. de ya que una modificación de cambio climático. ¿Por cuánto se requiere para empezar a combatir el cambio climático? Se está pensando a nivel nacional de Puebla. Sequía prolongada, la del año que viene va a ser gravísima, cada año que va a grabar. Huracanes, tormentas, desplazamientos, que no está reconocido en la ley todavía, entre las nuevas ambientales. ¿Cuánto se requiere para empezar a combatir el cambio climático en México de acuerdo a Ramírez de la O? ¿Quién es Ramírez de la O? El secretario de Hacienda. Se requieren 1.7 billones de pesos. Pero no solamente eso, sino esa cantidad debe ser cada año durante 10 años.
Y entonces ya hay franjas costeras como en Acapulco, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Veracruz, que van a desaparecer. Así como estamos, como vamos, van literalmente desaparecer. Y en las zonas donde se va a acentuar la sequía, evidentemente va a haber un flujo migratorio adelante. No quiero asustar, pero eso está previsto. Bueno, ya dijimos de la deuda interna. ¿Cuánto es? 1.900.000.000. La deuda se divide en deuda interna y deuda externa. La deuda externa es en dólares. ¿Qué es hoy? La deuda externa representa como el 20%. Lo grave es la deuda interna, que son con los bancos de financiamiento con bancos nacionales, que es alrededor del 80%. Esta es la cantidad que les decía que realmente se va a pagar en este año, 2.3 billones de pesos. Y para que le tomen amor a la deuda, cada mexicano, inclusive los que están naciendo en estos momentos, ya deben 127,000 pesos para el pago contributivo de los intereses de la deuda pingüina.